Bueno, buenas noches, bienvenidos. Es un placer para nosotros recibirlos en esta primera actividad de esta Comisión Directiva SUED presencial. Felices de que estén acá, contenta de que sean en mi casa para recibirlos esta primera vez. Y bueno, como comentamos en la actividad anterior, queremos seguir reforzando, apoyando todo lo que son las clasificaciones que nos sirven en nuestra práctica clínica diaria. Queremos ver eso que nos ayuda en la consulta de todos los días. Y bueno, así como estuvimos con esófago en la primera actividad, dijimos, bueno, vamos a hacer una actividad sobre colon, la clasificación de los pólipos, en base a eso, ver un poco qué vamos a hacer, qué técnica diagnóstica vamos a hacer. Vamos a ver, el doctor nos va a contar, nos va a dar tips de polipectomía, las nuevas técnicas, qué podemos hacer. Les agradezco un montón que estén acá. Tenemos la suerte de que nos viene a visitar el doctor Claudio Teixeira desde Brasil. Es un excelente endoscopista, conferencista, es un amigo de los uruguayos, ¿verdad, Claudio? Siempre ha estado apoyando, aportando en todos los congresos, en las actividades, así que vamos a tener la suerte de disfrutar esas conferencias. Como nosotros trabajamos en equipo, queríamos que los asistentes estuvieran, que estuviera el equipo, ¿verdad? Que esté el endoscopista y que estén los asistentes, que yo creo que la polipectomía va a ser siempre mejor cuando estamos todos enfocados en lo mismo, así que agradecerles a todos los que vinieron. Y bueno, quiero agradecer también esto va a estar coordinado por el doctor Nicolás González, por la asistente Alejandra Gamba. Ellos también siempre nos apoyan, siempre aportan, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a aprovechar a agradecer al resto de la comisión directiva, que realmente para mí es un placer trabajar con ellos, por eso lo quiero decir. Quiero agradecer a Sandra, que nos ayuda muchísimo, hoy está dando un examen, así que están Micaela y Lucas, muchísimas gracias. Agradecer enormemente a las empresas, que son quienes realmente nos apoyan y por eso podemos hacer este tipo de actividad presencial. Y bueno, comentarles que en noviembre va a ser el curso de la clínica de gastro, estamos haciendo una actividad conjunta, se va a hablar de lesiones preneoplásicas, o sea que creo que es importante esto que estamos haciendo acá y también nos vamos a aplicar en la práctica diaria y en un taller que va a haber en la clínica que va a venir bien todo este repaso. Así que bueno, sin más, espero que estoy segura que van a disfrutar de las conferencias, le doy la palabra a los coordinadores. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias a esta nueva comisión directiva por la iniciativa, por fomentar estas actividades en equipo, en conjunto, que tanto bien nos hacen en estos momentos. Las actividades presenciales nos fortalecen mucho y es fundamental en nuestro trabajo trabajar en equipo, estar unidos y trabajar y sobre todo tener claro cuál es nuestro objetivo, el de cada uno, cuál es su rol, definirlo, tenerlo claro y poderlo llevar adelante, ¿sí? Porque con eso vamos a lograr que nuestros servicios sean más competitivos y podamos brindar al paciente, que es nuestro objetivo número uno, una mejor atención y una atención de calidad y de seguridad. Así que bienvenidos a todos, bienvenido doctor. Y sin más. Agradecer también a la Sociedad Uruguaya de Endoscopía por la invitación a formar parte como coordinador de esta actividad. Agradecerles a todos ustedes, gastroenterólogos, endoscopistas, asistentes, que estén un viernes de noche, 8:30, y la sala casi completa, así que eso no es común hoy día, pero así que hay que celebrarlo. Agradecer a Claudio por acompañarnos esta noche. Claudio tiene un extenso currículum, acá me dio el celular, simplemente decir que lo que ya dijo la presidenta, pero agregar que tiene un PhD en la Universidad de Hiroshima en Japón, que fue uno de los pioneros en América Latina en lo que tiene que ver con la endoscopía de magnificación, uno de los temas que va a tratar, que es además miembro honorario de múltiples sociedades científicas de Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Uruguay, bueno, extensísimo, que tiene más de 50.000 colonoscopías realizadas y más de 3.000 intervenciones endoscópicas, pero seguro, Claudio, ninguna como la que te tocó hacer hoy en el clínica, después capaz que nos comentás, y además debe ser la primera que además se te cayeron los pantalones, pero después si querés en la conferencia podés hacer algún comentario al respecto. O sin más, adelante. Muchas gracias por
Hace muchos años que vengo a Uruguay. No estoy tan viejo así porque soy pionero, no, estoy bien, ¿eh? Estoy ahí parejos, ¿no? Y es un gusto enorme ver los amigos todos ahí. Realmente muy contento de estar acá y siempre que se me inviten, yo voy a venir seguramente. Feliz por ver Uruguay en una condición tan buena. Se ve el país ahí económicamente muy bien, muy fuerte, pero no hablan mucho de eso, no aparece mucho en la media eso, ¿no? Queda más en secreto, no se espalha, porque se mira, Argentina está en una mala, Brasil ahora con Lula vamos a quedar cada vez peor, es solo el principio del infierno ahora. Entonces, bueno, vamos a hablar de cosas buenas y un gusto también presentarlo para los asistentes. Yo pienso que el asistente tiene un papel fundamental en la práctica médica. A mí me gusta trabajar con asistentes que saiban, que tienen experiencia en el procedimiento y que entendan, hay que comprender por qué se está haciendo tal procedimiento. Entonces, por eso yo preparé una presentación que va a atender los intereses profesionales médicos y también los asistentes. Es fundamental que se comprendan por qué se va a hacer una polipectomía frío, por qué se va a hacer una mucosectomía o la disección de la submucosa, que Nicolás está haciendo acá muy bien. Entonces, es fundamental eso y esa interacción entre el médico y el asistente es muy importante. Me siento mucho más tranquilo de hacer el procedimiento cuando tengo un asistente experimentado que sabe inmediatamente, no necesito nem pedir, inmediatamente lo hace, eso ayuda mucho en el procedimiento. Bueno, y perdón de demorado unos minutos ahí, pero vamos entonces a empezar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en los 70 solamente sabía, vamos a hablar portuñol y los slides algunos en inglés, pero vamos a comunicar bien. En los años de 70 nosotros sabíamos solamente de la existencia de los pólipos y por eso el procedimiento de polipectomía era hecho para remover los pólipos. Pero lo que cambió mucho y cambió de forma muy significativa a partir del descubrimiento por la escuela japonesa, principalmente el profesor Kudo y Nagita, de lesiones planas. Porque el occidente tenía la idea que el cáncer del colon se originaba solamente de los pólipos. Y los japoneses quebraron este paradigma al comprobar que, além de los pólipos, lesiones planas podrían también evoluir para cáncer de colon. Entonces la prevención del cáncer de colon no era necesariamente solamente con la retirada de los pólipos. Para hacer una prevención completa tenemos que diagnosticar, y ahí voy a mostrar las dificultades del diagnóstico, lesiones planas y también lesiones pólipos. Sabemos que los pólipos es muy frecuente. En Porto Alegre yo hago colonoscopia de screening para prevención y más o menos 40-50% de los pacientes acima de 50 años tienen pólipos, 40-50%. Pero la incidencia de cáncer es 40-50 por 100.000 pacientes. Entonces, ¿qué se entiende por ese silogismo? Es que la mayoría de los pólipos no va a tornarse cáncer. Los pólipos tornanse cáncer a medida que ellos aumentan de tamaño. Entonces, a partir de 1 centímetro, un pólipo de 1 centímetro ya tiene mucho más posibilidad de evoluir para carcinoma do que pólipos pequeños, 3, 4 milímetros. Pero nosotros no sabemos cuál pólipo va a evoluir para cáncer. Entonces, la conducta es, ¿cuál es? Es remover todos los pólipos que diagnosticamos en todos los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos el grupo de las lesiones planas, principalmente este grupo, que son lesiones deprimidas, que tienen más posibilidad de evoluir para cáncer, como voy a mostrar ahora. Y en general no necesitan crecer mucho para tornarse cáncer. Los pólipos, sí, la incidencia de cáncer en pólipos pequeños es muy raro, pero en lesiones planas, especialmente deprimidas, eso es el contrario. Puede ser cáncer con 5 milímetros, 7 milímetros. Entonces, los pólipos crecen de forma vertical, en dirección al lumen. Eso es muy fácil de observar, de diagnosticar. Pero las lesiones planas no, ellas tienen un crecimiento horizontal. Entonces, si uno no está atento para cómo las lesiones se presentan, si el preparo no está bien, si el colon está muy espástico, podemos fácilmente dejar pasar y no las ver.
Entonces había la controversia entre el occidente y el oriente. Hoy ya está comprobado, acá en Uruguay, en Brasil, en todos los países del occidente existen lesiones planas. Porque al principio se decía que las lesiones planas eran solamente en los japoneses. Los otros seres humanos no tenían. Y hoy no, hoy se sabe que todos los seres humanos, en todos los países, existen lesiones planas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el profesional hay que saber diagnosticarla, observar mejor la mucosa, con cuidado, con tiempo adecuado y también con equipamiento adecuado. Pero este caso, que es del profesor Kudo, un amigo en Japón, este caso fue el segundo caso que él diagnosticó en Japón, en los años de 80. Y a partir de ahí fue una quiebra total del paradigma de las raíces de la evolución del cáncer colorectal. Entonces, mire, esa es una fibra óptica. Ayer estábamos hablando, ¿no? Un equipamiento de fibra óptica con fibras rotas ahí, y mesmo así ele foi capaz de identificar nesse ponto acá, uma lesão deprimida que cambiou totalmente a conduta e o plano de prevenção do câncer colorectal. Aí está, 1985. Neste momento não hacía mucosectomia, o paciente foi operado e aí está uma lesão de 5 milímetros. Um pólipo de 5 milímetros para ver a invasão de sua mucosa é como 1 para cada 100.000. Muy raro, extremamente raro. Pero estas lesiones planas, muy chiquitas, que pueden pasar desapercibidas se el preparo está malo, como dice, o si el profesional no está atento para la existencia de estas lesiones, 5 milímetros ya puede estar en la submucosa. Entonces esta lesión con este tamaño ya estaba invadiendo la capa submucosa. En el propio espécimen cirúrgico, difícil de observar. Bueno, entonces a partir de ahí, de la existencia de las lesiones planas, yo pensé, bueno, vamos a ver en el local, vamos a Japón, y ahí fuimos en los años de 90, estaba mucho más joven ahí. Al principio, como vieron, no fue fácil, los japoneses trabajan mucho, son workaholics, y ahí estamos juntos cenando. Y acá un amigo, un hermano japonés, profesor Shinji Tanaka, empezamos juntos de allá, y hoy él es el presidente de la Sociedad de Endoscopía en Japón. Y estaba hablando con Carolina hoy para hacer un intercambio con la sociedad japonesa, porque es un amigo, un hermano que tengo, y a los japoneses les gusta mucho ese intercambio. Y después que empecé a diagnosticar lesiones planas en Brasil, bueno, la vida mejoró mucho. Ahí de una situación que estábamos con gran dificultad, ya pasamos a tener cosas más buenas y más fáciles a partir de eso, de ese entendimiento, de ese conocimiento y la práctica médica. Entonces, esa es una de las primeras lesiones que diagnostiqué en 98, mira. Es una lesión que tenemos diagnosticado y usé utilizado el colorante, entonces se ve nítidamente que es una lesión deprimida, con la misma cosa que los japoneses habían hecho, y está pasando automático. ¿Sí? Vamos a ver acá. Entonces, el mismo tipo de lesión, entonces la cuestión no solamente los japoneses tenían este tipo, no era verdad. Nos comprobamos en Brasil que también había un paciente brasileño, acá en Uruguay ya también todos los hermanos endoscopistas también diagnostican esta lesión, y hoy ya es sabido, ya todo es reconocido, la evidencia muestra que, como había antes, todos los pacientes tienen este tipo de alteración. Yo quería un poco largo. Claro. Entonces, esa lesión, no podemos hacer polipectomía, no hay crecimiento vertical. Entonces, a partir del conocimiento de estas lesiones, la mucosectomía, entonces, la técnica de hacer la remoción, la capa submucosa, por medio de la inyección en la base, entonces posibilitamos hacer endoscópicamente la resección de modo eficiente y curativo. Esta lesión fue la capa de la, como pueden leer ahí, está bien hecho acá, muy fácil, ¿no? Souki Daishogan, esse colorectal cancer, câncer colorectal temprano. Estos kanji levam uno a loucura, porque é impossível ler, não? Isso aqui, eu quedei 5 anos em Japão, para aprender a ler o kanji teria que dar mais 10, e não sou
no tenía esa pretensión, ¿no? Pero la comunicación con los japoneses y la escrita a través de los kanji es extremadamente complicada, y eso dificulta también esta aceptación de los parámetros japoneses. Los japoneses no hablan mucho bien el inglés, la comunicación no era buena, y por eso también esa dificultad en el inicio de aceptar la teoría de las lesiones planas. Pero fue en la capa de ese jornal, esa revista científica japonesa. Un honor muy grande. Bueno, entonces mira, esa otra lesión tenía ahí 7 milímetros, ¿sí? Y ya vemos ahí, acá estoy, no sé si se quedó más al lado, mejor. Aquí mejor. Gracias. Se ve acá que la lesión estaba acá en la mucosa, y en esta porción el cáncer, eso es un cáncer, ¿no? Ya rompe la camada mucosa, perfura la muscular mucosa e invade la capa submucosa. Cuando eso acontece, a partir de ahí, la lesión puede desarrollar metástasis ganglionares o viscerales. Entonces, el ideal es diagnosticar las lesiones cuando están en la capa mucosa, porque ahí podemos hacer mucosectomía o la disección de la submucosa. Ese es el ideal. Ahora, si el preparo está malo, si no tenemos un equipo muy bueno, si no tenemos en nuestra mente que existe este tipo de lesión, esta lesión puede pasar y ahí el paciente vuelve un año después con una lesión avanzada y a veces hasta con metástasis. Muy dramático. Entonces, ¿cómo es la incidencia de ese tipo de lesión? En Porto Alegre, nosotros mostramos que en 1930 colonoscopias, 13 casos, poco, son raros no, incomún. Entonces, a cada 150 más o menos lesiones, diagnosticamos una lesión deprimida. Entonces, es una base de en torno a 150 a 200 colonoscopias, tiene que diagnosticar una lesión deprimida. Si no está pasando eso, la lesión está pasando desapercibida. Hay que cuidar. La colonoscopía es el método más efectivo para nosotros prevenir el cáncer colorectal. Pero la colonoscopía es imperfecta. El colon como de hoy, muy difícil, el preparo no estaba bueno, muchos ángulos. Entonces fácilmente podemos dejar pasar la lesión. Entonces, mucho cuidado en este caso. Y el preparo del colon, fundamental. Voy a mostrar acá. Mira, pólipos pequeños, ¿sí? De unos 5 milímetros hasta 35% podemos dejar pasar. Pero pólipos pequeños, ok, no van a virar cáncer la gran cantidad. Pero pólipos de más de 1 centímetro, 7% pueden pasar desapercibidos. Es un número importante. Entonces tenemos que reconocer que la colonoscopía no es perfecta y tenemos que mejorar la técnica, si posible con equipamiento mejor, con preparo mejor, y hacer el estudio con tiempo. No podemos sacar rápido el colonoscopio. Por lo menos hay 6-10 minutos para retirar, y así aumentamos la incidencia del diagnóstico de lesiones, tanto pólipos cuanto planas. Ahí, por ejemplo, prepara la agüita que se queda en las flexuras. ¿Vamos a aspirar? ¿O vamos, no tiene nada, vamos a sacar? No. Aspirar el conteúdo, si es líquido, ¿ok? Porque ahí puede tener entonces una lesión plana abajo, y que si no se hace eso puede pasar desapercibido. Preparo es fundamental. Ese estudio mostró también, si sacamos el colonoscopio por lo menos 6 minutos, no es mucho, de preferencia entre 6 a 10 minutos sacando despacio, aumentamos mucho nuestro diagnóstico de pólipos y de lesiones planas. Entonces, no podemos sacar rápido, sacar con tiempo, mirando cuidadosamente las flexuras y con la punta del colonoscopio más cerca de la mucosa. Hacer los movimientos circulares, no mucho distantes de la mucosa. Ahora vamos a hacer un vídeo para ejemplificar eso. El preparo está bueno, ¿eh? El preparo bueno. Bueno, hay una lesión plana.
Un adenoma cerrado. Sí, hermano. Juan Pablo. Adenoma cerrado. Federico. Ahí está. Muy bien, vamos a sacar el pólipo del adenoma cerrado. Ok. Y ahí en el apéndice ahora. ¿Hay algo? ¿Hay algo aquí? Acá. Acá. Ahí. Ahí. Ah, sí, perdón. Acá, mira, un cáncer, una lesión plana con depresión en la cola. 1 centímetro, era un cáncer invasivo de la capa mucosa superficialmente. Mira, fácilmente podemos dejar pasar. Si tiene líquido, si tiene material fecal, no sé, imposible, no, Atilio, ya pasó. Entonces, eso para mostrar cómo la colonoscopia es traicionera. Entonces, vemos un pólipo y de ahí nuestra mente, solamente el pólipo. Y que está al lado, puede pasar. Entonces, si hay pólipos, tenemos que saber que también puede haber lesión plana en conjunto. Acá el colorante no estaba tan bueno, pero... Entonces, si el equipamiento tiene una resolución de imagen buena, preparo limpio, y saber que en nuestra mente que existe lesión, condiciones básicas para hacer el diagnóstico. Si esa no pasa, este paciente va a volver de 2, 3, 4 años, depende del crecimiento rápido o no de la lesión, va a volver a clínica con sangrado o síntomas obstructivos, vamos a llegar en ciego y una lesión, un tumor. Pero ¿cómo? No tenía nada. No, tenía una lesión previa, pero no fue diagnosticada. Estamos comprendiendo la situación, es dramático. Y ahí también algunos casos de juicio puede pasar. El paciente dice, ¿cómo estoy con tumor? Se hizo la colonoscopia. Y el doctor dice que no había nada. Y ahora estoy con tumor. Muy, muy complicado eso. Tenemos que informar al paciente que la colonoscopia no es perfecta. ¿Sí? No es perfecta. Nosotros no somos dioses que vamos a ver todo de todo lado. No. El paciente hay que saber, mira, la colonoscopia puede pasar lesiones eventualmente. Entonces, si hay mucho temor del paciente que para tener un cáncer, entonces vuelve no vuelve en 5 años, ¿sí? Vuelve el próximo año. Cada caso es un caso. Historia familiar, en fin. Y si el preparo está sucio, lo que estamos haciendo es informar que el preparo no estaba adecuado para el diagnóstico de lesiones menores de 1 centímetro. Yo siempre escribo en el informe. Y eso no es cuestión de hacer defensa, pero también es la verdad. Bueno, el preparo malo no se dice, es normal, colonoscopia normal. No, si el preparo está malo, basta una observación que para diagnóstico de lesiones menores de 1 centímetro no estaba adecuado. Y ahí, bien. ¿Ok? Entonces, cuando la imagen está estático, ahí es muy fácil el diagnóstico. ¿Sí? Ahí sí, claro, todo bien. Pero lo que pasa es que el colon está moviendo, ¿no? La situación dinámica, mucho más difícil de hacer el diagnóstico. Pero así se presenta, ¿no? Junto a la mucosa. Entonces el examen tenemos que mantener una visión circular de la mucosa y no solamente del espacio del lumen. ¿Okay? Entonces, utilizando el colorante, el índigo carmín, se visualiza mejor la área deprimida. Entonces, esa es una lesión de presión pura. El potencial maligno de esa lesión es total. Este tipo de lesión, 100% va a volver para cáncer. No hay caso que regride lesión así. Pólipos pequeños, como hablé, muchos no van para cáncer, pero este tipo de lesión sí. Es la más maligna, la que tiene potencial más maligno de todas las lesiones del colon, son esas lesiones deprimidas. Tenemos también las planas elevadas, pero las deprimidas son las más peligrosas. Ahí estamos con colorantes, observamos mejor el padrón de superficie. Y después vamos a ver, de acuerdo con el padrón de superficie, vamos a hacer el diagnóstico etiológico, el diagnóstico patológico. También esta lesión, mira, menos de 1 centímetro y las glándulas ahí ya están invadiendo acá la capa submucosa, ¿sí? Muy superficialmente. Entonces, en la superficie de la submucosa todavía no producen metástasis.
Pero ahí vamos se aprofundando, invadindo más profundo, llegando a la capa muscular, bueno, ahí 30% ganglionares, metástasis y eventualmente 10 a 20% metástasis viscerales. Aí um exemplo, isso que eu falava. Este paciente, mira, 10 meses antes, el informe, nós vemos aí, sim, a imagem estática, havia uma lesão clara acá. Pero o colonoscopista pensou que fosse a válvula ileocecal normal, uau! E depois vai explicar com o juiz, ¿sí? Havia uma alteração acá. E mira o tempo para evoluir, bárbaro, isso não, 10 meses. Então, esse paciente não vai compreender nunca. Como o doutor disse que não havia nada, e vuelve 10 meses depois, estou com tumor e metástase no hígado. Muito complicado. Então, temos que ter isso sempre em mente e buscar fazer o diagnóstico o mais preciso que consigamos, ¿sí? Esse outro caso com X-ray, né, com o barioenema, que está obsoleto hoje, mas enfim. Havia uma alteração acá nessa parte, uma lesão deprimida acá. E mira aí quanto tempo passou, um ano, não? Um ano, 12 meses. Deu uma pequena alteração para um Bormann 2, um ano. Nem todas as lesões crescem tão rápido, sim. Em geral, se crê que um pólipo para evoluir a câncer, em média, um promédio de 10 anos para câncer. A lesão deprimida em 10 meses, muito diferente. Então, como hacemos para fazer um diagnóstico de precisão? Vemos a lesão e utilizamos então a magnificação de imagem e eventualmente o colorante índigo carmín, vamos falar depois da cromatoscopia eletrônica, e com isso estudamos a superfície da lesão, como se apresentam os poros, os pits da lesão, e aí hacemos o diagnóstico, é um adenoma, é um câncer superficial ou é um câncer invasor, conforme o aspecto, a morfologia da lesão. Eu tive o honor de fazer esse trabalho em 2001, José Pedro não era nascido, não? 2001 não. Estava em Salto aí, jogando com Cavani e com Luiz Soares. Salto tremendo, não Salto. Fiquei impressionado, o terceiro craque está aí, pero Luiz Soares, Cavani, que é a água, que passa em Salto. E mandaram Luiz Soares para Grêmio. Pô, não foi para Inter, que bárbaro isso. Não vou perdonar. Então, o professor Cudo, ele foi que desenvolveu essa classificação. Tivemos aí uma participação só para um apoio, não? Uma contribuição no sentido de difundir essa classificação. Então, o estudo de pit pattern, essa classificação, o que são pits? São os poros, como de pele, ¿sí? Pequenos pontos na superfície da lesão. Observamos esses pontos. Se são redonditos pequenos, normal, inflamação. Se são estrelados, el tipo 2, são lesões hiperplásicas. Se são alargados, mais dilatados, 3L, adenoma, bajo grado. Se tem mais circunvoluções, mais aspecto irregular, assim, de convoluções, velhoso. E se a superfície da lesão não tem poros definidos, câncer. Câncer superficial ou câncer invasor. Isso já é conhecido, não? Já utilizamos sempre. Essa é uma lesão que eu diagnostiquei um paciente de 72 anos, vindo para a colonoscopia de investigação. No recto, uma lesão deprimida. Em geral, as lesões deprimidas são... el equipamento Fuji se vê mais laranja. En el Olympus queda más rosado, ¿no? Dependiendo del equipo. Entonces ahí la presentación típica, hicimos el examen con índigo, había un apagamiento de los pits, nosotros diagnosticamos como carcinoma superficial, la mucosectomía hecha, era un carcinoma intramucoso. Y ahí no desarrolla la metástasis. Carcinoma intramucoso en el colon no desarrolla metástasis, no hay caso en la literatura. Para desarrollar metástasis, el cáncer de colon tiene que penetrar la submucosa. Adenoma, displasia de alto grado, cáncer de mucosa, la misma cosa.
Y en entonces, esta lesión granular, ¿sí? Granular lateral, esa para ti, Nicolás, ¿sí? Entonces, en esta porción que está acá, con una depresión irregular, un sangrado ahí, toda la otra parte de la lesión es una lesión intramucosa, vellosa. Pero en esa porción no se ve los PITs, PIT pattern 5, es compatible con carcinoma invasor. Entonces, en este caso, no hicimos la disección de la submucosa, ni la mucosectomía. Carcinoma invasor, posibilidad de metástasis ganglionares. Ninguna técnica endoscópica trata ganglios. Ahí tenemos que operar el paciente. No podemos hacer disección como Nicolás hace muy bien. No podemos porque sacamos la lesión, pero el ganglio está comprometido. Entonces nos podemos tratar. No es curativo el tratamiento. Entonces, cirugía. Si uno hace una disección de su mucosa, en este caso puede ser inútil porque la metástasis va a estar ahí y no va a ser tratada. Este caso, misma cosa. No había PITs en la superficie de la lesión. Hicimos la ecoendoscopia con mini probes, que ya mostraba invasión de la capa submucosa. Encaminhamos para a cirugía. ¿Por qué que debemos observar las lesiones con detalle? Mira, este pólipo, un profesor de portugués en el interior del Rio Grande do Sul, ese tenía, la madre tuvo cáncer de intestino y él vino para coloscopia preventiva. ¿Quién tiene historia familiar? Más posibilidad de diagnosticar lesiones planas, ¿no? Entonces, los pacientes que todos tenemos, todos los pacientes merecen atención, pero los que tienen historia familiar, cuanto más intensa la historia familiar, más el riesgo de ter, sea pólipo maligno o lesiones planas. Entonces, ojo más atento todavía. Y vimos en el recto sigmoide ese pólipo rojo ahí, examinamos con índigo carmín, mira, no hay ningún poro, nada, ningún punto en la superficie, totalmente apagado. Entonces yo ya interpreté, no, esa lesión es un cáncer. Ahí polipectomía no era bueno. Polipectomía no va a sacar toda la lesión. Hicimos entonces ahí o que la mucosectomía, una resección más profunda. Inyectamos solución salina, la lesión protruye y ahí hacemos la resección con alza. Bueno, y ahí se probó, mira, una lesión con invasión de la capa submucosa, pero una invasión superficial, muy superficial. En esos casos de menos de 1000 micrómetros de invasión, la posibilidad de metástasis cero. Entonces podemos considerar la mucosectomía o la disección de la submucosa como curativo. 1000 micrómetros y otros criterios que, bueno, no vamos a comentar ahora. Este otro caso, 1,5 centímetros, lesión con depresión, hicimos la mucosectomía y la invasión de la submucosa más profunda, SM2 o más de 1000 micrómetros. Entonces sacamos la lesión, pero hay posibilidad de 10 a 15% de metástasis ganglionares. Entonces no podemos considerar tratamiento endoscópico curativo en este caso. Hay que informar al paciente que hay riesgo de metástasis ganglionar. Si es un anciano, 80 años de edad, doença cardiológica, bueno, riesgo cirúrgico, podemos eventualmente seguir este paciente, no encaminar para cirugía. Pero un paciente de 50 años, rígido, con esta lesión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer, Atilio? ¿Encaminamos para cirugía? Sí, claro. Porque después vuelve con una metástasis de un tumor invadiendo otros órganos y ahí ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, aconsejar la cirugía es más indicado. Bueno, entonces vimos los parámetros de los poros, de los PITs. Con el desarrollo tecnológico, muchas veces, otra cosa, muchos endoscopistas no les gustaban usar el índigo carmín. Mucho tiempo, hay que hacer la inyección del índigo carmín, pasa tiempo, no era bueno. Entonces las empresas de endoscopía desarrollaron la cromoscopía electrónica. O sea, no necesitamos inyectar el colorante. Presionamos un botón y observamos los capilares, no los puntos, los capilares. Y de acuerdo con la morfología de los capilares de la lesión, vamos a hacer un diagnóstico. ¿Es un adenoma? ¿Es un pólipo inflamatorio? ¿O es un cáncer? Es más práctico. Push button, ¿no? Presiona un botón y ya tenemos la imagen. Todas las casas tienen cromoscopia electrónica, Olympus tiene NBI, y Fuji con BLI y el LCI, dos tecnologías muy interesantes
que mejoram a nossa acurácia diagnóstica e de forma mais rápida e efetiva. Não vou entrar em detalhes tecnológicos por el tempo. ¿Sí? Então, vemos um pólipo, pressionamos o botão eletrônico, pau. E aí, com esta morfologia dos vasos capilares, sabemos que é um adenoma. 4 milímetros. O que vamos fazer? Mucosectomia? Para uma lesão assim, não é necessário. Vamos utilizar alça com cautério ou sem cautério? Como está sendo, Juanpi? Lesión assim, 4 milímetros. Frío, sim, também. Então, isso não passava, não? Bom, ele não vai gostar, que se vamos haciendo frío. Pero já está sendo, estava falando com José Pedro, uma revolução das técnicas a frío. O que é a frío? Passamos a alça, com uma alça pequena, 5 ou 10 milímetros de abertura, e sacamos os pólipos sem aplicar a corrente elétrica. É mais fácil e não causa, porque a corrente elétrica causa dano na parede. Temos mais risco de sangramento tardio, não no momento de la polipectomia, pero pós la polipectomia, o paciente vuelve a casa, está já dormindo e tem uma hemorragia tardia. ¿No? E com a polipectomia a frio, é efectiva, não queda lesão residual, esse tipo de pólipo pequeno, e o paciente não tem risco de ter uma hemorragia tardia. A classificação mais aceita atualmente é a classificação de los capilares proposta pela escola japonesa. ¿No? Temos aí 3 tipos: o tipo 1, que é não tem vaso, que é o tipo hiperplásico; o tipo 2A, vasos como esse que vimos anteriormente, distribuídos uniformemente, vasos bem desenhados, não sem irregularidade, são adenomas com displasia de baixo grado, sacar a frio está muito bem. O tipo 2B são vasos mais irregulares, áreas de maior calibre, vasos mais robustos. E nesses tipos de capilares tem mais possibilidade de haver displasia de alto grado, eventualmente um carcinoma microinvasor. E o tipo 3, quando se vê apagamento de los capilares, vasos grandes, interrompidos, vasos irregulares, neste caso tipo 3, então a possibilidade de câncer é mais provável. Eu também desenvolvi uma classificação, mas não é como vencer os japoneses. Não? Um brasileiro não vai vencer nunca 50 japoneses, nunca, é impossível. Mas é uma classificação interessante, porque sigo o padrão de Pitts, não? Também 1, 2, 3, 4, 5. Os vasos normais, os vasos del 12 hiperplástico ou los acerrados, o tipo 3 adenoma, 4 velhoso e 5 câncer. A mesma sequência que os Pitts. É interessante. Então, podemos observar as 2 variáveis. À esquerda, padrão capilar de pólipo hiperplástico. À direita, com índigo carmim, os Pitts estrelados. Então, não é nem necessário mandar aos patólogos. Já sabemos que é um pólipo hiperplástico. Pero por academicismo, por las reglas actuales de la medicina, mandamos al patólogo, el patólogo informa pólipo hiperplástico. Pólipo hiperplástico es totalmente inocente, no tiene riesgo de cáncer, a no ser cuando sea el componente cerrado. Entonces, ahí nuevamente, pólipo 5 milímetros, padrón de adenoma displasia de bajo grado, a polipectomía a frío es efectiva y rápida. ¿Cómo están recuperando los pólipos que sacan a frío? ¿Aspiran? ¿Aspiran? Sí, también, de acuerdo a ti. Y sabes que cuando eso hay un estudio que muestra, cuando sacamos al frío, es más fácil aspirar. Y cuando aplicamos la corriente eléctrica se queda más duro y a veces es difícil aspirar. Sí, sí. Sí, eso. Es verdad. Bien, perfecto, Atilio, exactamente. Y ahí después se recupera el material en el... Ah, sí, el micrófono. Bueno, estoy por usted. Ahí entramos ahí en la área de los videos de mucosectomía. ¿Ok?
Break. Un cafezinho. Bien, no, capaz que aprovechamos a una simple pregunta. Un cafezinho. Antes de ir un cafezinho, cafezinho. No, que todo lo que ha demostrado Claudio recién, se habrán dado cuenta que requiere una curva de aprendizaje muy importante, ¿no? O sea, todo lo que es la experiencia en los pit patterns, en fin, para determinar qué tipo de lesiones son, si son benignas, si son adenomas, si hay riesgo de invasión y todo lo demás, ¿no? O sea, eso requiere una curva de aprendizaje muy importante, ¿verdad? Mucha experiencia, que a veces no todo el mundo tiene esa posibilidad, ni ir a formarse a Japón, por ejemplo, o no tiene la posibilidad de repente de formarse al lado de alguien occidental con todas esas enseñanzas japonesas. Y el equipamiento no le conoce. El equipamiento. Entonces la pregunta es, que ahora está muy de moda, por supuesto, es ¿qué opinión tenés tú, Claudio, con respecto a lo que es la inteligencia artificial? Si ayudaría o acortaría todo este proceso de formación y nos ayudaría realmente a detectar más lesiones, pero también a definir qué hacer en cada caso, qué técnica utilizar, si hacer tratamiento endoscópico o cirugía, y dentro de la endoscopía mucosectomía o disección o polipectomía. ¿Qué opinas con respecto a eso, antes de ir al corte brevemente, en un minuto? Sí, gracias. Bueno, podemos hacer un simposio acá de un mes y hablar de todos los aspectos de la colonoscopia. Sí, claro. Un día. No, sí. Entonces no entré en los aspectos del CAD. Después de Federico puede hablar también después sobre la inteligencia artificial. Bueno, la evidencia muestra que la inteligencia artificial aumenta muchísimo el diagnóstico de los pólipos, pero muchísimo también de cosas que no son importantes. Edema, inflamación, cosas que no deben ser necesariamente diagnosticadas. La inteligencia artificial va a mejorar, sí, pero diagnostica esas cosas. Entonces va a aumentar mucho la retirada de materiales inocuos se fala, de pólipos inocuos, que nunca van a hacer nada. Y ahí le apunta eso y bueno, vamos a sacar, ¿no? Ese es un punto. Y el CAD-EYE de Fuji, realmente la acuracia es muy buena, ¿no? De adenoma y de pólipo hiperplástico, es muy rápido, en menos de segundos, y ahí ya hicimos el diagnóstico. ¿Qué piensa, Federico, tú que estás utilizando el CAD-EYE y la inteligencia? Opino lo mismo de vos, Claudio. La verdad que es muy buena, pero todavía no ha llegado a diagnosticar o a diferenciar lo que dice Nicolás entre una lesión, un pólipo avanzado, un adenoma cáncer. O sea, siempre la experiencia, y como tú decís, también sigue siendo muy importante. Lo que sí va a ayudar mucho, pero también va acompañado de una buena preparación, porque lo que ayuda es a la detección de las lesiones, a la detección y la tipificación. Hoy en día, entre benigno y maligno, o sea, entre hiperplásico y neoplásico, cierto. Es lo que nos da hoy en día. O sea, seguramente avance y capaz que más adelante nos pueda ayudar a tipificar mejor entre adenoma y cáncer a futuro, pero por ahora lo que nos ayuda mucho es a diagnosticar esas lesiones pequeñas y a diferenciar con la misma precisión que un patólogo entre un adenoma y un pólipo hiperplásico. Sobre todo es importante para lesiones pequeñas, ¿no? ¿Tú has diagnosticado lesiones deprimidas con eso, con la inteligencia artificial? ¿Te pasó eso o no, todavía no? Todavía nos pasa todavía que es muy útil en pacientes que tienen una preparación óptima, pero como todo, digo, también deja de ser tan útil en pacientes que no están tan bien preparados como las lesiones que vos mostraste, ¿no? Sí. Que todavía nosotros tenemos problemas, por lo menos en mi caso, a veces tenemos problemas con la preparación óptima. Bueno. Y eso es muy importante. Sistema, ¿no? Tiene que alimentar el sistema, ¿no? De información para hacer el diagnóstico mejor, ¿sí? Hoy en día creo que todavía, o sea, lo que nos aporta mucho es lo que ha mejorado mucho, ya o sea, lo que yo veo también, seguramente mejore la índice de detección de adenoma. Sí. Pero como vos decís también, importa mucho el ojo del endoscopista después para detectar cuando encuentra una lesión plana o un tejido inflamatorio, poderlo diferenciar bien
entre un tejido neoplásico también. Perfecto. Que eso lo ayuda bastante también Está el contento, CADEX, está contento. ¿no? No sé si pasa en Uruguay solo, pero en Brasil lo que pasa es lo siguiente. Si hacemos un equipo con toda esa tecnología completa, inteligencia artificial, VLI, LCI, el precio que la clínica o el profesional recibe es absolutamente el mismo que uno hace con fibra óptica. Entonces, si un colega hace una colonoscopia con fibra óptica y otro que hace con toda esa tecnología, que investe mucha plata para comprar equipamiento carísimo, y el pago es el mismo, es cruel. Porque si uno viaja en la clase ejecutiva en un avión y en la clase económica es diferente. Si uno va a un hotel 5 estrellas o va a un hotel 2 estrellas es completamente diferente. ¿Sí? Pero para endoscopia no. Si tú haces con equipamiento extremadamente diferenciado, con equipamiento obsoleto, el pago es el mismo. Y ahí es un problema. Eso es el problema serio, que no nos estimula a investir en el equipamiento. Porque si hacemos con una cosa del mismo, entonces hacemos más por pasión, y no visando el dinero, pero pasión no paga la cuenta. Pasión no podemos pagar, y tenemos que pensar eso, porque si no, la clínica no sobrevive, el hospital no sobrevive. Ese es un problema muy grave. Yo quería agregar eso, creo totalmente de acuerdo con lo que decís. Esta tecnología es de altísimo costo, y un endoscopio con inteligencia artificial sale el doble acá que un endoscopio común. Entonces, son temas que hay que empezarnos a hablar. Y más nosotros, que somos países con menores recursos económicos que los que tiene el primer mundo, ¿no? En el primer mundo es más en Europa, Estados Unidos es más fácil el recambio instrumental, porque la endoscopía tiene otro costo y otro valor. Entonces es más fácil el recambio de equipamiento. Acá tenemos que empezar a evaluar esas cosas, porque si no nos vamos a quedar tecnológicamente atrasados. Tenemos que luchar por eso, ¿no? Pero por la especialidad. Y ahí aumenta todo, mejora todo. Entonces ahora, porque el vicepresidente me está haciendo cara, los invitamos a tomar un cafecillo. Un café, después el sorteo, después la última charla de Claudio. Y los videos con la terapia. Y ahora vamos a dar inicio a la segunda parte, donde la idea es que Claudio nos va a mostrar unos videos, que sea interactivo, que sea práctico y que dé la posibilidad para hacer preguntas y comentarios entre los endoscopistas, los asistentes. Esa es la idea de este segundo módulo. Así que adelante, Claudio. Muy bien. Vamos a ser muy prácticos y todos discutiremos, ¿sí?, los aspectos de la técnica. Okay. Bueno, esta paciente también, una señorita de 60 años, colonoscopia de screening. Está aumentando mucho la colonoscopia de screening, afortunadamente está aumentando mucho. Básicamente buscamos a este tipo de lesión, es el objetivo. Bueno, primero que tenemos que saber el tipo macroscópico es ese. Dale, Juanpi, ¿qué tipo es ese? Macroscópico, la clasificación japonesa. LST 3L. 3L, sí. ¿Qué vamos a hacer ahí? ISD, disección de la capa submucosa. No, un poco para volver a ver un poco el video. Hablando que hay asistentes, es una lesión plana elevada, como decían, es una lesión granular, homogénea, tiene características clínicas, que es una lesión que es un adenoma, pero no hay elementos que tenga invasión de la submucosa profunda, es decir, una lesión benigna, pero hay que resecar. Entonces luego de eso, tú corregime a ver si estoy bien con lo que estoy diciendo, pero sí, totalmente. Esa es una resección endoscópica con intención curativa, y creo que es una lesión que es candidata a resecar por mucosectomía, como va a mostrar Claudio. Y ahí ya aprovecho a hacerte una pregunta, si podés parar. Pero ¿qué mucosectomía que va a acá? ¿Pisimio? ¿O cómo va a ser? ¿Cómo abordamos eso ahí? José, salto. ¿Qué tamaño tiene? ¿3, 4, 5? ¿Qué da más? El tamaño es importante, esa pregunta de José Pedro es interesante. Muchas veces el tamaño no es el kappa, el índice kappa, es la correlación con los observadores muy variable, ¿no? Pero tiene seguramente más de 2 centímetros. Más, ¿no? No, Atilio, más de 2. Sí. Bueno, dale la cosa. Aprovechando que hay asistentes en la sala. A ver, viendo esta lesión y el doctor que está tratando dice, bueno, vamos a resecar esta lesión.
¿qué material les parece a ustedes que tienen que tener ahí pronto como para poder ayudar con la técnica de resección? Allá hay alguien que está levantando la mano, no veo muy bien, pero por lo rubia creo que es María José, ¿puede ser? Ah, es María José, sí. A ver si pasamos, ¿qué material tendrías entonces en la sala para resecar esta lesión? Bueno, tendría una aguja para inyectar la solución de suero fisiológico o lo que quiera el doctor, un asa de polipectomía, en este caso va a ser con corriente, también tenemos bisturí, la chapa, todas las cosas. Y la medida, si es de 10 o a 15 milímetros, según lo que mida el pólipo. ¿Están todos de acuerdo con lo que dijo María José? ¿Alguien tendría algo más en la sala? Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, levantaron la mano. ¿Cómo es tu nombre, perdóname? Evelyn. Te pida en la forma de inyección con glicerol, no sé si lo usan, teñirlo también con azul, y también el tipo de asa, que puede ser hexagonal para agarrarlo mejor al pólipo, y la corriente obviamente, y tener siempre clip a mano dependiendo de la lesión, y siempre también tener adrenalina. Excelente. Por las dudas del sangrado. Una pregunta, aprovecho que ya Evelyn mencionó la adrenalina. Para hacer la inyección submucosa, ¿utilizás adrenalina siempre, a veces, nunca? Pues, el recto, diferente del colon, cuando inyectamos en el recto, no tenemos la misma proporción que tenemos en el colon. La capa de la mucosa del recto es más espesa. Entonces, cuando inyectamos, no levanta como un volcán. Tiende a se esparjar más y también luego baja. Entonces, por veces... Para que llegó la ganadora Inés Gardil, por si no te habías enterado de la beca Endocolab, felicitaciones. Entonces, por veces inyectamos, y si tardamos mucho, la lesión baja nuevamente. Entonces, mi consejo es que ya esté todo el material pronto, los asistentes todo pronto, que pasa rápido la aguja, pues se pierde mucho tiempo después para sacar la aguja y poner la alza, la lesión baja. Y ahí va a inyectar nuevamente y el efecto no va a ser el mismo. Un comentario que, por ejemplo, en esta lesión, lo que yo haría quizás, no necesitaría aguja. ¿Considerás que podría ser una lesión para hacer una mucosectomía bajo agua? Puede ser. Yo utilizo bajo agua solamente en los casos que tiene recidiva. La lesión así que no estaba tocada, yo hago sin agua. Pero es una alternativa también. ¿Sabes que con respecto a eso, uno se formó, por ejemplo, personalmente en lo que es la mucosectomía convencional con inyección, pero después poco a poco empecé a adquirir la técnica bajo agua, creo que llegamos a hacerla incluso en el clínicas, y la verdad que cuando empecé a utilizarla, no para todas las lesiones, porque tampoco soy un fanático de la mucosectomía bajo agua, pero sí lo que pude ver que para muchas lesiones, incluida esta en recto, al hacer solamente con agua, que la lesión como que se contrae, o sea, no queda tan tensa al elevar, cuando uno inyecta en la submucosa se eleva y puede quedar muy tensa. Entonces muchas lesiones, como en este caso, bajo agua, la lesión se contrae y es más fácil o permite con mayor facilidad resecarla en una sola pieza, en bloque. Y la verdad, digo, mi experiencia, que al principio es difícil cambiar un poco la técnica, me gusta bajo agua y creo que tiene muy buenos resultados. Y del punto de vista, ¿cuál sería el beneficio? Resecar más lesiones en bloque, y si vamos a los costos, que tanto nos importa a todos, ahí estaríamos prescindiendo de lo que es la aguja. Entonces, al no utilizar aguja, disminuiríamos un poco los costos. Pero me gustaría conocer tu opinión con respecto a igual. Pero este caso, ¿en bloque o pisimil? Aquí, pisimil significa enfaciado. Federico, en bloque. No. Pero los japoneses dicen que más de 2 centímetros tenía 4, ¿cierto? 3, una cosa a agregarle a Nicolás, que para la bajo agua necesitas una bomba de agua. Idealmente, sí. Si tenés, idealmente sí, pero no siempre. O sea, con inyección, Yo creo que básicamente esta lesión, por ejemplo, perfectamente creo que podría intentar resecarla en bajo agua. Creo que los beneficios sería eso. O sea, idealmente, como dice Fede, si tenemos una bomba es más fácil para
para utilizar el agua. Un concepto con respecto a la técnica bajo agua es no insuflar. Uno tiene a veces la costumbre de insuflar, y cuando insuflamos lo que distendemos toda la pared. Entonces la técnica bajo agua es mucha agua si tenemos la bomba mejor, si no perfectamente con inyección, con suero, no sacar el dedo de lo que es la insuflación, y lo que te permite básicamente es eso, tratar de resecar en bloque la lesión. Es decir, y estoy de acuerdo con lo que decía Claudio y muchos de ustedes, esta lesión no necesariamente habría que resecarla en bloque, porque puede ser en písmic, pero perfectamente bajo agua se contrae y se puede. Lo que hace el agua, ¿tá?, es que la lesión flote un poquito, ¿tá?, y al flotar eso disminuye la probabilidad de que tengamos un daño a nivel de la capa muscular. Justamente quien describió la técnica hace endoscopía y lo que vio justamente era eso, que flota la lesión, y también es muy seguro. O sea, ese riesgo que a veces uno puede pensar de lesionar la capa muscular y producir una perforación, bajo agua realmente es una técnica que da mucha seguridad. Y yo creo que es una técnica que de a poquito la he tratado de cambiar y utilizar, y los resultados han sido buenos. Es una técnica que en lo personal me gusta, y recomiendo a que traten de incorporarla en el arsenal terapéutico y en las opciones terapéuticas. ¿Te gusta la disección de la submucosa, no, Nicolás? Los japoneses dicen que más de 2 centímetros, disección de la capa submucosa. Esa lesión tiene más de 2 centímetros. Pero esta lesión... pero esta lesión es una lesión, un LST granular, como bien dijiste tú. Homogéneo. Homogéneo, no tienen prácticamente riesgo, o casi nulo, muy bajo, de tener compromiso submucoso. Entonces, en realidad es una lesión grande, pero puede resecarse en pitch también, por la característica de la lesión, ¿no? No sé. Adrián y Nacho, eso con Pisimil o en bloque. Pisimil. ¿Qué hace? ¿No está? No tenemos, bueno. No está Adrián. ¿Y tú, Nacho, Pisimil o bloque? Pisimil. Yo tengo muy poquita experiencia. No, entonces, de acuerdo con Federico, esta lesión, la posibilidad de carcinoma invasor es 0%, no hay cáncer invasor. Entonces, Pisimil o en bloque, mejor en bloque, pero si esa lesión está en el colon, yo haría Pisimil, porque para hacer en bloque tiene que pegar mucha... ¿Sí? Entonces en el colon, voy a hacer en bloque, pero en bloque puede pegar mucho material y causar perforación. Entonces, cuidado. El recto puede intentar, pero en el colon no. Bueno, vamos a ver entonces. Antes de hacer eso, consentimiento informado, paciente enfermó, riesgo de sangrado y perforación. Bajo, pero hay que... Bueno, un punto. Yo inyecto solamente en un punto o dos. No quiero hacerlo así, varios puntos. Porque si uno hace en varios puntos, la solución se espalha, ¿sí? Entonces el efecto no es bueno. Entonces, en un punto solamente, mejor que la posibilidad de erguer como un volcán, ¿no? En este caso, pero pienso que fue solo fisiológico, 0,9% isotónico. Por veces manitol, que queda más tiempo. Porque se va a poner ácido hialurónico muy caro, y glicerol nos tenemos así todo el tiempo disponible. Entonces, un punto y sacar rápido la aguja y pasar luego a la alza. En este caso, siempre corriente, corte solamente yo utilizo. Solamente corte sin coagulación. Porque se pone coagulación, traumatiza mucho el tejido y tarda para cortar. El parámetro que el corte superficial, utilizando la corriente de corte, menos de 5 segundos. Y si tenés corte y coagulación, o sea, esa opción. Tengo, pero yo utilizo siempre corte. Para mucosectomía nunca utilizo coagulación. Entonces, mira, está elevado suficientemente y rápidamente alza, rápidamente. Si el asistente tarda mucho, ya quedo mal. No, ¿por qué tan demorado? Vamos, dale. Hola, la que habló de alza hexagonal, ahí está, totalmente de acuerdo.
Una cosa importante que está mostrando en el video, Claudio, es tratar de mantener la lesión siempre a la hora 6, ¿no? Eso creo que es muy importante a la hora de hacer este tipo de técnicas y también trabajar cerca de la lesión, ¿no, Claudio? O sea, lo más posible. Y ahí, mira, digo, yo quería sacar en bloque, sí, entonces estoy sacando, posicionando el asa, algunas veces un poco de aspiración, no mucho. Una pregunta, Claudio, en este caso, ¿el asa, el cierre, lo manejas tú o lo maneja el asistente? Asistente. En todos casos, cierre el asistente. Perfecto. No, porque hay algunos colegas, de hecho, que les gusta, cuando hacen este tipo de tratamientos, manejar el asa ellos mismos, el corte, y también coordinarlo cuando hacen aprietan el electrobisturí. Bueno, sí, bueno, pero yo confío totalmente en los asistentes. ¿Todos hacen lo mismo? Totalmente. ¿Todos los que están acá hacen eso? ¿O el asistente es el que corta? ¿Sí? Los asistentes si son entrenados y tienen experiencia, pueden hacer eso, no hay problema, no hay problema ninguno. Y ahí pasa uno para hacer la alza, para presionar el pedal, para cuidar de la sedación. Exacto, creo que eso es retrotraernos en el tiempo. En la época, la primer diapositiva que mostró el doctor mostraba un equipo de fibra óptica. Y entonces, para nosotros, los asistentes, fue un cambio muy importante el pasaje de la fibra óptica al video. Claro. Ahí comenzamos a ver la endoscopía desde otra ventana. Ahí empezamos a comprender y a dimensionar cuál era nuestra tarea en el equipo. Y lo importante, el compromiso y la formación del asistente. Cuando yo comencé a trabajar con endoscopistas que confiaban plenamente en mí, a pesar de que trabajábamos a ciegas. Ajá. A pesar de que trabajábamos y veíamos a través del teaching cuando nos mostraban una lesión. Después, muy bien tu comentario, muy bueno tu comentario. Después, con el video, ahí comenzamos a interactuar y a trabajar como un verdadero equipo de trabajo. Entonces me parece retrotraernos en el tiempo que el endoscopista maneje el accesorio. Creo que no está bueno, creo que hoy estamos capacitados para justamente trabajar en equipo, sincronizados. Y voy a criticar también, doctor, esa actitud de que se enoja cuando el asistente demora. Sí. Eso no está bueno. Sí. Muy bueno tu comentario. Y esta idea de que el médico tiene que manejar la alza es justamente porque desde el tiempo que no tenía el video. Y ahí permaneció la misma idea, solo que el video posibilitó que todos miren la lesión, entonces no hay por qué, ¿no? Hacer el médico el cerramiento. Un punto que yo hago es el siguiente: yo cierro, empiezo a la asistencia, no empiezo más porque ella ya sabe, cierra hasta el final, no queda un poquito abierto, hasta el final, totalmente cerrada la alza. Yo lo hago así, porque muchas veces si eso no cierra hasta el final, puede escapar. Entonces, si cierra hasta el final, no va a cortar. No va a cortar la lesión de este puente cerrando hasta el final, porque muchas veces el asistente puede tener miedo. No, se acuerda el doctor va a cuidar, pero no va a pasar. Es importante la formación y por eso es importante la planificación. Y es importante cuando nos llega un paciente con determinado dato clínico para resecar, por ejemplo, determinadas lesiones, saber si tenemos la capacidad, si el servicio cuenta con el material, si tenemos el endoscopista entrenado y si tenemos los asistentes entrenados. Y si contamos con todo el material más allá, porque ese procedimiento se puede transformar. Exactamente. Y tenemos que tener y contar con todo el material. Todo allí, no salir corriendo. No salir corriendo. Perfecto. Pero lo que pasa muchas veces, si yo digo para el asistente, cierra hasta el final, y él tiene un cierto miedo. Y ahí, ¿por qué no cierra hasta el final? Porque el otro doctor no le gusta que cierre hasta el final. El otro doctor le gusta que va hasta la mitad. Entonces también esta variabilidad de la idea de tratamiento de los médicos también no es uniforme, ¿no? No, y eso de cerrar hasta el final tiene también una explicación, porque cuando uno cierra bien y comprime, lo que hace es separa la capa muscular, que no quede atrapada en el asa. Entonces con eso se disminuye mucho la probabilidad de perforación. Entonces es muy importante que esté cerrado, bien cerrado,
para separar la muscular. Y también es importante la coordinación entre el cierre y el corte, por eso también, y eso se aprende también cuando se conocen en el equipo y trabajan mucho tiempo juntos. Por eso a veces cuando uno va a los workshops que trabaja de repente con asistentes que no conocen, por más que sean excelentes, uno juega de visitante y las cosas no funcionan de la misma manera, todo distinto, el electrobisturí es distinto, el endoscopio es distinto, el material es distinto, el asistente es distinto, entonces son todos excelentes de repente. Pero bueno, eso de entenderse también, de trabajar, esa coordinación es sumamente importante. Y también una otra cuando cierra todo, yo sé, tengo idea de cuánto tiempo va a demorar para se cortar. Cierra todo y 5 segundos ya se corta. Si no corta en 5 segundos o tarda, puede ser que la muscular esté capturada, ¿entendés? Entonces, vamos a ver entonces el momento del corte ahí. ¿Terminaste con ese caso ya, Claudio? No, ahora el final ahí. Mire, no tardó mucho, ¿eh? Hay posición y ya fue. ¿Okay? Sin coagulación. Ahí vamos a mirar la base. Ahí está el muscular. Entonces, solamente, bueno, tiro. Ahí entonces vamos a examinar los bordes. Ahí se ve la mucosa normal. Por la aprehensión de la asa, no había lesión residual y también ningún vaso visible en la área. Y la cuestión ahora, ¿ponemos clip preventivo, profiláctico o no? Nada. En el recto yo no pongo clip, pero si fuera en el ciego y en el ascendente pongo clip. ¿Ok? Eso poner clip seguramente por el mayor riesgo de sangrado que tengan en el lado derecho. El lado derecho, sí. Básicamente. Sí. Y ahora cuando pones clip, la idea es cerrar completamente toda la lesión, cerrar toda la úlcera. Eso es lo que... Con varios clips. Yo hablé en Brasil el clip cuesta $1.200, tipo 200, 300 dólares. Y algunos pacientes, cuando termina el procedimiento, saqué la lesión, la primera cosa que me preguntan, doctor, ¿cuántos clips poniste? No quiere saber si sacó la lesión. Doctor, ¿cuántos grampos se fala? ¿Cuántos grampos pusiste? Ninguno. Ah, qué bien, doctor, qué bien. Y la lesión sacó, también sacó. Ah, qué bien, qué bien. En Japón eso no tiene esa preocupación. El gobierno paga 10 clips, pero nosotros es distinto, ¿no? Pero si hay necesidad de poner clips, no me importa. Yo pongo el número de clips que es necesario. Estoy utilizando el resolution de la Boston. No estoy haciendo propaganda, que me parece mejor, más largo. Sí. Acá también, resolution. Sí, hay varias opciones de clip que tenemos. De los resolution son uno de los más utilizados, pero hay otras opciones que también son... Y el clip es manejado 100% por el asistente. Yo no sé aplicar clip, no hago. Bueno. Mientras muestra otro caso... Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Claudia mientras busca otro caso, las asistentes, endoscopistas... Acá. ¿La pieza la estaqueás, Claudio, o la envías en un frasquito de formol sin estaquear, en esta lesión? Si la estaqueás y le pones los alfileres en un corcho... ¿De inyección? No, estaquear la sí, estaquear en una placa, sí, también, sí. Una placa de isopor, ¿no? Exacto. Pero el patólogo hacer los cortes más precisos, exacto, es importante. Bueno. Otro, que quedó por responder la pregunta de Atilio, era si en este caso, en esta lesión, le hacías argón o electrofulgurabas los bordes. ¿Te parecía que era necesario? No, Atilio había preguntado si en esa lesión que había resecado... ¿Algún plasma de rutina? Perdón, Atilio, perdón. No. En este caso no vi ninguna área residual. Y si hubiera alguna pólipo residual, yo haría una polipectomía. ¿Irías de vuelta con el asa a retirar en vez de utilizar el largo? Sí. Claro. Siguiente caso. Este caso, entonces, José Pedro, ¿qué tipo morfológico? Tipo macroscópico. LST, ¿sí? Mira, este caso, el colega hizo el diagnóstico y hizo biopsia. Se nota. Acá, mira, tenemos una área de retracción acá. Mira, ¿puedes ver aquí?
Entonces, no hacer biopsia, preferentemente no hacer biopsia. Una biopsia no cambia nada, no es representativo. Y si hace la biopsia, entonces en el centro de la lesión va a perjudicar mucho cuando uno va a hacer la resección. Entonces lo que recomendamos es fotografía bien documentada y sin biopsia. ¿Perdón? Es mejor teñir tinta o si agua. Sí, con tinta. Ah, con tinta china. Si no se reseca en el momento una lesión así, es preferible teñirla con tinta china cerca, no la lesión. Sí, tatuarla. Cerca, el tatuaje. Claro, un tatuaje. Case by case, Federico, case by case. Si está muy evidente, por ejemplo, está en el ciego, está en el recto, no es necesario, pero el transverso es una lesión deprimida, bueno, y como tú dijiste, no es la lesión cerca. Y no mucho, un ml solamente. Bueno, vamos a ver. Este segundo caso, después tenemos más un solo. Entonces, nítidamente se ve la marca de la biopsia. Estamos en el colon ascendente, el preparo está muy bueno, mira, limpio total. Entro inyectando un punto. Si entra inyectando, es mejor de luego entrar en la capa submucosa. Se pincha y inyecta, puede inyectar en la capa muscular. La está inyectando ahí. Y ahí procura el plan de clivaje. Cuando acierta en la capa submucosa, inmediatamente mira ahí. Diferente del recto, sí, mira. En el colon suave muy significativamente. Y un aspecto importante que significa que se eleve y que no quede anclada la lesión es que existen pocas probabilidades de que tenga una invasión de la submucosa. También es un elemento semiológico importante, ¿no, Claudio? Verdad. Entonces, no hay área deprimida. El patrón de Pitt es el tipo 2. Capilares tipo 2, probablemente un adenoma cerrado, ¿no? Intramucoso. Ahí está la alza. Allá la válvula iliocecal. Esta es oval, sí, oval. Entonces, se apreende justo la lesión, no pega mucho abajo de la lesión, ¿sí? Después vamos a ver el otro caso. No muy abajo de la lesión, justamente el borde. Corriente de corte puro no puede tardar más de 10 segundos. Ahí se insufla bien para afastar la capa muscular. Un poco de tracción y ya voy. La ansiedad que tiene para ver el sitio post-corte, ¿no? Si viene un punto negro ahí, bueno, ahí sale fraqueza nerviosa, no, bueno, perforación es del juego, es como un penalti, solo tiene quien bate el penalti, ¿sí? Puede pasar. Entonces, este caso, yo pongo profilático el clip, porque en el ascendiente, el ciego, el riesgo de sangrado tardío es mucho mayor, mucho mayor. Y ese paciente vuelve a su casa, muchas veces está lejos de Porto Alegre, está a 100 kilómetros y hay una hemorragia tardía, complicado. Todos son procedimientos ambulatorios estos, ¿verdad? O sea, no quedan internados. No quedan internados, sí, no, de ambulatorio, exactamente. Y queda en contacto telefónico. Pero si está usando anticoagulante y no puede suspender, ahí en esos casos algunas veces yo hago la internación hospitalar por 24 horas. Para recuperar teníamos antes las baskets, ¿no? Pero ahora la basket cuesta una fortuna, $1,000 una basket. Entonces recuperamos con la propia alza. ¿Ok? ¿Alguna? ¿Me levantaste con suero? Suero fisiológico, sí. En el colon es bueno. Sí, sin índigo. El principal es la inyección. La inyección correcta es el secreto para una buena mucosectomía. Acertar el punto de la mucosa manejando, y como hablé, no muchos puntos, no porque. Yo voy a mostrar ahora por qué no hago muchos puntos, voy a mostrar ahora. Y no hiciste índigo, ¿verdad? Índigo carmín. En este caso no, sí, en este caso no.
Podría tener. Y a pesar de la biopsia, la lesión fue buena. Claudio, ¿tú encuentras mucho mejor hacer índigo o te parece que es lo mismo? Algunas veces. Yo no hago índigo casi nunca y no. Se ve mejor algunas veces sí. Y la fotografía queda más linda también. No, en la foto queda más linda, pero marketing. Marketing. No hay efecto colateral con el índigo. A veces lo que sirve el índigo para lesiones más extensas es que al inyectarlo te demarca mejor la lesión misma, en la inyección submucosa, la lesión te la marca mejor, y después para ver si hay daño de la muscular, y eso también es una buena opción, el hecho del índigo. Yo creo que si se tiene y es barato, yo personalmente lo uso o índigo o fundamentalmente, y en algún caso azul de metileno, pero preferentemente índigo. ¿Qué sería del índigo lo que te daría lesión de la muscular? ¿Qué visión de usar? Los bordes. Los bordes. Los bordes solamente. Yo pienso lo siguiente, yo sigo el mismo patrón, la misma, en Japón aprendí, hago de la misma forma, los mismos criterios, y ahí tú crías un método de hacer. Cada uno puede tener su método, inyectarín o corriente y tal, pero yo hago de la misma forma, porque ahí yo sé cómo está yendo el procedimiento. Si uno una vez usa corte, usa coagulación, inyecto soro, inyecto manitol, así, tú pierdes los parámetros. ¿Entiendes? Entonces es importante mantener un parámetro de procedimiento, porque ahí tú sabes cuál es el resultado. No cambiar mucho, cambia alza, cambia la corriente. Entonces establecer un padrón. A 30 años hago eso. Por eso que digo que la Prismil es buena, porque a 30 años hago Prismil y no tengo problema. La recidiva puede ser mayor, pero se resuelve la recidiva. Entonces, los japoneses hacen ISD para algunas de esas lesiones. ¿Por qué voy a hacer ISD si a 30 años tengo buen resultado con la mucosectomía? ISD es un procedimiento de más riesgo, cuesta más, tarda más. Y para mí, en algunos casos, ok, pero estos casos que sé que funciona muy bien la Prismil, sigo haciendo Prismil muy bien, o en bloque. Ok. Perfecto. ¿Otro caso? ¿Alguna pregunta sobre algo que quieren aportar? ¿Algún comentario? Allá hay una mano levantada. No. Allá hay una mano levantada, sí. Álvaro Fiorini. ¿Qué piensas de la resección en frío para este tipo de lesiones un poquito más grandes? Muy buena pregunta. Hay dos trabajos que salieron publicados. Existe la revolución a frío que está haciendo la endoscopía. Entonces empezamos a recomendar a frío para pólipos con menos de 1 centímetro. Y ahí estudios mostraron que la mucosectomía, como dijiste muy bien, a frío, para lesiones entre 1 a 2 centímetros, parecido con esa, está siendo efectiva. Sin ninguna corriente, a frío, sí. Yo no he hecho todavía, ¿sí? Pero puede ser una tendencia también la mucosectomía a frío para lesiones hasta 2 centímetros. Y algunos ya están diciendo que hasta acima de 2 centímetros también puede ser a frío. Pero mejor esperar un poco los datos científicos que muestran la recidiva y las complicaciones para proceder a hacer a frío, ¿sí? ¿Tú estás haciendo ya? ¿Estás haciendo algún caso? Yo cada vez uso más en frío. Te diría que hay coordinaciones donde no prendo el bisturí y cada vez me animo más y me da más seguridad. Sobre todo en colon derecho, cada vez inyecto menos y utilizo más la resección en frío, porque perforar en frío es mucho más, más difícil también. Entonces uno va agarrando cada vez más seguridad. Muy bien, muy bueno tu colocación, gracias, muy importante. Entonces, establecer un patrón de conducta y saber cuál es el resultado. Lo que se está viendo acá por lo menos es que cada vez más, y esto lo podés comentar, las asistentes que tienen muchas experiencias, cómo los médicos también han cambiado eso que decía Álvaro, que antes para hacer una polipectomía siempre era básicamente con corriente, y yo creo que ahora se está viendo cada vez más el uso de la técnica en frío. Sin duda para lesiones chicas de 10 milímetros o menores de 10 milímetros, tranquilo. Creo que ahí no hay duda.
Lo que decía Álvaro también, para lesiones mayores de 10 milímetros, incluso mucosectomía en fragmentos, sobre todo lo que está más establecido son para los pólipos cerrados. O sea, más que nada lesiones grandes, planas, como ese caso quizás cerrado en fragmentos, es como que está bastante bien aceptado, pero también se ha ampliado cada vez más también a los adenomas, a lesiones planas adenomatosas. Lo que sí es importante, que a veces es difícil contar con el asa específica, con el asa dedicada para cortar en frío. Eso a veces nosotros, por ejemplo, tenemos inconveniente en cortar con el asa indicada, y eso hace notable la diferencia con respecto a un asa convencional. Entonces, cuando uno tiene el asa dedicada para resecar en frío, realmente corta de una manera más fácil, es más rápido, es más seguro, pero a veces nos vemos obligados a utilizar las asas convencionales porque no contamos con las asas que serían perfectas para poder resecar en frío. Muchas veces lo que siento es que es muy densa la lesión, entonces a frío no consigo cortar. Y ahí a la corriente da un apoyo, ¿no? Para efectivamente cortar algunas veces. Pero los aserrados son delgados, son más fáciles de resecar a frío, pienso así. Todo bien, Nico, pero por debajo de los 20 milímetros, para los más jóvenes. Por debajo de los 20 milímetros. Sí, a ver, lo que está mejor establecido, las guías recomiendan, es hasta 10 milímetros en frío, eso todos. Sí, estoy de acuerdo, o sea, Tilio. No, porque no entremos en la locura de que vamos a sacar todo en frío porque vamos a empezar a tener problemas. Entonces, ahí te digo, bien, Tilio, tenemos que esperar más datos. Hay que esperar más tiempo, para las de arriba de 20 hay que esperar más tiempo. Totalmente. De acuerdo. Lo que sí está claro, que no sé si algunos lo han visto, capaz que Alejandra lo vio y muchos de los que están acá, es hacer las polipectomías con la pinza caliente, que eso en una época que se hacía bastante. Me gustaría saber la opinión de los que están acá presentes, a ver qué opinan de hacer polipectomías con la pinza caliente. Yo hacía eso, pinza caliente, y hace mucho tiempo estuve ya sangrados tardíos importantes con pinza caliente en el ciego, y cambié totalmente ahora, no hago. Sí, exactamente, la queda de cara. Una semana después pasé con hemorragia. Y eso a frío por el pequeño no pasa. Sí. Porque esperamos un tiempo de observación y evaluación. La medicina es una ciencia que es muy conservadora. Si no podemos nos atirar así por los primeros datos, tenemos que estudiar, evaluar. Dale, Juan. Sí, creo que el daño térmico también a veces está un poco sobreestimado. En nuestra experiencia tampoco lo vemos tan seguido, el thermal injury, que hoy en día se ve que la polipectomía fría la está sustituyendo, tampoco lo vemos tan seguido. No sé si es tan así que existe tanto el daño térmico. Sí. A ver, una de las ventajas supuestas de resección en frío es que el sangrado diferido es menos frecuente y tendría menor daño térmico. La realidad es que los pocos estudios que han randomizado comparando una técnica y otra, no han demostrado un beneficio en eso. Lo que sí han demostrado, menor tiempo, de forma significativa. ¿Por qué? Menor tiempo en resecar con frío. ¿Por qué? Te pasa la asa fría y se corta. Lo otro implica poner la chapa, todo lo demás, y eso es más tiempo. Entonces, los estudios que uno ha leído y que hay comparativos de buena calidad, los beneficios potenciales se ven en menor tiempo, no tanto en sangrado diferido, como decís, y no tanto en disminuir la probabilidad de perforación, de daño térmico. Eso también es cierto. Y por otro lado, el temor que se había, Juanpi, con el frío, es que quedaba lesión residual más frecuentemente. Se tenía residual ahí, pero se probó que no. Frío o a hot biopsy, la lesión residual es igual o menos hasta con a frío. Entonces no hay por qué tener temor, voy a hacer a frío, voy a quedar lesión residual. No pasa eso. Un comentario. Para el pequeño. Antes de hacer una pregunta a favor del frío, es que se puede analizar mejor la pieza. También. Porque el daño térmico a veces dificulta después que el patólogo pueda hacer un buen análisis de la pieza. Eso como un comentario aparte, y los que hablan del beneficio del uso en frío. ¿Hay una pregunta del auditorio? Sí, yo les quiero hacer Claudia, una pregunta. De Melo. Con el uso de la técnica de asa fría, en los pacientes que están antiagregados, ¿ustedes han visto mayor riesgo, mayor sangrado o no? ¿Qué experiencia tienen? Antiagregados, hablo aspirina de 100, que es lo más común, que hoy tenemos una población de 60 años que creo que la gran mayoría toma aspirina. Sí.
Muy buena pregunta. Lo parece que, al contrario, la hot biopsy a caliente determina más riesgo de sangrado en pacientes anticoagulados que a frío. O sea, porque se danifica el tejido, se aprofunda el daño y la posibilidad de pegar vasos más profundos a su mucosa es mayor con caliente. O sea que eso que decís, Claudia, hablaste de la antiagregación, pero con respecto a la anticoagulación, hay trabajos que comparan asa fría y asa caliente y ven que no, el riesgo no es mayor utilizando asa fría, por lo tanto también lo recomiendan usar, no es una contraindicación si un paciente está anticoagulado o antiagregado, usar asa fría. ¿Verdad? ¿Tenemos otro caso, Claudio? Bueno, entonces eso, como en Brasil tenemos el juego de 7 errores. 7 errores tiene acá también, que buscamos 7 errores. Bueno, esa es la mucosectomía, los 7 errores, ¿sí? Tal vez más. Bueno, uno está en el aprendizaje, es un residente en la época. Entonces, muchos puntos aquí que podemos mostrar. ¿Cómo no hacer? ¿Sí? Que es importante. Bueno, una lesión plano elevado, ¿ok? 2A, plano elevado. En el sigmoide. Primer error. Inyectó, ok, ahí muy bien, se elevó bien, ok. Ahí. Se elevó bien. Más una inyección. Una consulta al auditorio. ¿Todos hubieran inyectado o hubieran directamente agarrado el asa y haber hecho la resección? Sin más inyectar. Una inyección. Que levante la mano quien no hubiera inyectado, por ejemplo. Yo tampoco, aparte, y menos sabiendo lo que va a pasar, me imagino. O sea, estoy de acuerdo. ¿Cómo que no hubiera, la mayoría del auditorio no hubiéramos inyectado para resecar esa lesión, sí. Simplemente con un asa. Entonces, es muy agresivo el tratamiento por una lesión que no tiene tanta importancia, ¿no? Por eso que dice 7 errores. Inyectó mal, varios puntos. Aquí digo, se inyecta en un punto, 2 no máximo. Ahí ya está bien, che. Entonces, ahí no, más una vez. Y vas espalhando la lesión. ¿Ok? Vas espalhando. Ahora, más una vez. Ahí. No. Una lesión. Ahí, ahora, mira. Para pegar a fondo, no rente la lesión. Para pegar lá abajo. Mira, lá abajo. ¿Sí? No junto al borde. Mucho abajo. ¿Ahí la responsabilidad es solo del endoscopista o también del asistente que le da para adelante? Todo del asistente. Todo del asistente. Asistente, corporativismo total. Alejandra y varias de las chicas de los que están acá creo que no están de acuerdo con eso. No, brincadeira, claro que eso. El asistente tiene que decir, doctor, vamos a hacer diferente. Hay que tener esa troca de información, ¿por qué no? ¿Sí? Uno no está solo en el mundo. La confianza. ¿Cómo? Claro. Sí, y ese residente también está iniciando en su preparación. Muchas veces los asistentes tienen más experiencia porque ya hicieron más procedimientos. Entonces hay que tener esa troca y hay que ser humilde. La humildad siempre es buena. La arrogancia está terminada. Qué bueno eso, hay que escucharlo. Todos los endoscopistas. Supe trabajar con uno que decía, cuando algo sale mal, la culpa es del asistente. No es el que está acá, voy a aclarar. Trabajé con muchos, aunque no parezca, trabajé con muchos. No, está bueno, y está bueno también de parte del asistente conocer el material. Sí. Conocer todo el material que está disponible. No creer que el material que nosotros tenemos en nuestra unidad es el universo, sino conocer que hay mucha variedad, no solamente de marcas, sino de modelos y de accesorios. Entonces está bueno estar informado, está bueno participar de actividades, están buenas estas actividades conjuntas. Verdad, ya, totalmente de acuerdo. Eso es importante. Mira qué interesante que queda también, ¿no? Porque el más importante de todos los procedimientos, más el número 1 es el paciente. No es el médico, no es el equipo, no es el asistente. La persona que está ahí anestesiada, ella es la más importante. Exacto. Entonces, si el beneficio de esta persona, la integración asistente médico, es buena,
Ok, vale la pena. ¿No? Claro, y siempre informar al paciente. El paciente informado siempre va a ser un paciente comprometido con su procedimiento y va a contribuir a que ese procedimiento fluya y sea bueno para él y para todo el equipo. Y quiero volver sobre el material, porque es importante cuando planificamos la unidad, cuando planificamos el servicio, conocer y optar por el material. Si vamos a ir por usar material descartable, saber que es descartable y que no lo podemos reutilizar. Sí, sí. Y si vamos a ir por trabajar con material reutilizable, entonces saber cómo tenemos que reprocesarlo, cómo tenemos que cuidarlo. Perfecto. Y saber que tiene una vida útil, que no es eterno. Seguramente. Entonces es importante en nuestra tarea la visualización, la inspección y el control de ese material. ¿Verdad? Porque material que le damos más uso del que realmente tiene es material que después no va a estar en condiciones óptimas para llevar adelante un procedimiento seguro para el paciente. Tiene la competencia para reconocer eso, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, y otro comentario. Mira que acá... Este asustador. Sí. Asustador. Ese tipo estaba ya corriendo por la calle ya. No, hay que tener paciencia, hay que tener, ¿cómo se dice? Hay que mantener la calma, ¿sí? Y no desesperar. Pero yo quería mostrar que al principio no se abrió todo el agujero ese. Entonces uno puede inspeccionar, está blanquito allá, una negación, ¿no? No perforó, no perforó. Mira acá, ¿qué? El principio, ahí ya está, quien tiene experiencia sabe que está. Pero ahí no se abrió totalmente, mira ahí está, la capa muscular está rota, ¿sí? Acá es el músculo, acá es la serosa y una gordurita ahí. Entonces, otro error ahora, mira, es que ese vídeo está editado. Sí, pero él quedó mucho tiempo, la paciente estaba con un peritoneo gigante, ¿sí? Mucho tiempo mirando, ¿será que perforó o no perforó? Tiene que ser rápido eso. Y el asistente tiene que tener el clip, como se dice, pronto ya para usar, no buscar en otra sala. Y ahí, mira cómo se acentuó, recuperó la pieza, otro error. Antes de cerrar el agujero, recuperó la pieza. Eso el asistente dice, doctor, vamos a hacer un clip ahora, después pegamos la pieza. Porque el tipo muchas veces puede estar perdido, ¿no? Entonces recuperó la pieza, salió con el colonoscopio, ahí puso la pieza, ahí volvió con el colonoscopio, 7 errores. Y el paciente con pneumo peritoneo puede tener una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Por el pneumo peritoneo. Felizmente no. ¿Estos pacientes son todos ambulatorios? Ambulatorio. Bueno, importante recordar también que siempre el paciente se tiene que ir del servicio, de la unidad, con las indicaciones al alta escritas. Perdón, esa paciente fue internada ahí. Sí, fue después de acá internada. Porque el paciente se va y tiene que irse con las indicaciones post, con los cuidados post escritos, con un número telefónico, con el informe del procedimiento y sabiendo, explicándole al paciente en forma oral y escrita cuáles pueden ser los eventos adversos que pueden surgir, para que el paciente los pueda reconocer y explicárselos también al familiar. Este caso tenemos que... perdón, querido, perdón. Este caso tenemos que poner en NPO, nilperolis, ¿no? Jejum total y antibiótico endovenoso, ¿sí? Si fuera menor, eventualmente puede ir a casa y dieta líquida, pero en este caso, total, jejum total, antibiótico terapia endovenosa, 24 horas, observación. Si hubiera señal que hay infecciones en el peritoneo, bueno, hay cirugía. Una pregunta, Claudio. Este tipo de lesiones, ¿tú estás usando CO2 o
CO2 para CO2, sí, bueno, sí, bien. Y ya aprovecho a preguntarle a los que están en el público. Es que en la época, si fue 2012, no había CO2. Si en sus servicios disponen de CO2, ¿cuál es la situación en los servicios? Porque en general en Uruguay, por ejemplo, la mayoría de los servicios creo que no cuentan con CO2. Y no hay duda, creo que este tipo de procedimientos terapéuticos, cuando hay riesgo de que sucedan complicaciones, el CO2 realmente disminuye mucho lo que son los eventos adversos, sobre todo lo que tiene que ver con el hemoperitoneo. Si fuera CO2 estamos tranquilos con tiempo, no hay problema de hemoperitoneo. Bueno, así que bueno, aprovechen a pedirle a los diferentes jefes de servicios que consigan CO2, que el CO2 no es caro en realidad. No es caro, se tornó barato ahora. ¿Sigo? O... Sí, claro. Ok, ahí vamos a mostrar el clip ahora. Entonces sacó la pieza, ahora va a cerrar y un tremendo agujero, ¿no? Clip, ahí está, el clip Resolution. En un pasado, ese paciente era directamente para cirugía. Un pasado. Si tiene el residuo fecal, ahí si tiene el residuo fecal. Pero ahí hay que orar, ¿no? No, de acuerdo con la evolución del paciente, cada caso un caso, pero cerró muy bien. Erró mucho, pero el clip fue bueno. Mira. Ahí está más uno. Tiene uno que pone 10. Pero ahí el paciente se despierta y perforó por los clipes. Hace un juicio no por la perforación, pero el número de clips. No, es un chiste. Entonces quedó bien cerrado. Pero este paciente no vuelve a casa. Internado, solo fisiológico, porque no puede nada por la boca. Y antibiótico. Un comentario con respecto a la colocación de los clips. Que a veces es bueno, creo la tendencia de uno es poner un clip en el medio, lo primero hacer. Y yo creo que lo más conveniente, creo que es recomendable, comenzar por los bordes, es decir, lograr un acercamiento y después sí cerrar en el medio. Porque si uno cierra en el medio, quizás como en ese caso, puede ser dificultoso después completar la colocación de todos los clips. Así que los asistentes pueden sugerirle de buena manera a los endoscopistas: doctor, ¿no le parece mejor empezar por los bordes, ir cerrando y después por último el medio? Yo creo que también importa mucho la forma de comunicación para que sea aceptada y para que sea bien recibida, y eso es fundamental también, cómo uno transmite y cómo uno se comunica para realmente poder aceptar la sugerencia. De acuerdo. Mira, la perforación no es un crimen, la perforación es una complicación decorrente del procedimiento invasivo. Claro que esta lesión específicamente fue muy agresivo el tratamiento, ¿no? Y ahí tuvo una complicación. Los procedimientos, cuando son bien indicados, la posibilidad de complicación es muy baja. Y cuando el procedimiento es hecho sin una indicación precisa, la complicación se pasa con más frecuencia. Entonces, el paciente tolera la perforación, el paciente no tolera la negligencia o la falta de cuidado del médico. Si el médico puede perforar, pero se muestra ahí presente, dando atendimiento, siguiendo el paciente acepta, bien. Ahora, trata mal, no da atención con una perforación, seguramente va a tener un juicio. Entonces, siempre al lado del paciente, ahí se pasa eso, está descrito en todo lado, la complicación del procedimiento. Entonces, eso es importante también. ¿Es algún otro caso, Claudia? No, ahí está. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? ¿No? Entonces, capaz que hay una pregunta. Decinos tu nombre, por favor, así te conocemos todos. Emanuel, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una pregunta. ¿En qué procedimientos usted decide entrar con el CAP para hacer las mucosectomías o las polipectomías, o sin hablar de la ISD, ¿no? Okay. ¿En cuándo usted decidiría entrar? Buena pregunta. Yo personalmente para mucosectomía no utilizo el CAP. Porque no veo ventaja en utilizar el CAP. Esa es mi posición, como te dice, establecer un patrón, ¿no? Pienso que el CAP es más necesario en la disección de las mucosas, porque es irse un efecto de tracción y posibilita mejor la disección. Pero la mucosectomía, mi opinión personal, no agrega mucho, ¿no?
y también dificulta la visualización. Pero en el esófago puede ser distinto. Gracias por la pregunta. No, yo teniendo la posibilidad de tener un electrobisturí que tiene corte y coagulación, llamémosle Endocat, que es marca comercial, lo hago con Endocat. Si no tuviera Endocat, ahí sí las lesiones planas y sobre todo en ciego o colon derecho, corte puro. Ya en recto uno puede jugar un poco más, corte o Endocat siempre o coagulación. Sobre todo en recto, si en recto bajo sobre todo, si no tuviera Endocat, coagulación pura. ¿Por qué? Porque en recto bajo hay más vasos más gruesos y pueden sangrar más en el momento. Pero teniendo Endocat creo que es la opción ideal. Y eso, como decía Claudio, esas preguntas surgen de hace 1000 años. Yo creo que esta pregunta que usar, si corte puro, coagulación, Endocat, te la han preguntado 800 millones de veces. Y eso creo que va mucho también en la experiencia personal y en los resultados que uno tenga. Hasta el momento, si querés ser concreto y científico, hasta el momento no hay ningún estudio comparativo, por lo menos que yo conozca, ningún estudio randomizado que demuestre que una sobre otro es mejor. Entonces creo que mucho es lo tema personal y cómo uno se ha formado. Sí. Pero si uno va específicamente a lo científico, hasta el momento no hay ningún estudio que muestre que corte puro es mejor que coagulación o que Endocat. Esa es la realidad. Bien. No, en los pólipos pediculados, y sobre todo cuando tienen mayor riesgo de sangrado, con un pedículo más grueso, mayor de 10 milímetros, coagulación o eventualmente Endocat, pero nunca corte puro. Puro. En los pediculados no. Sí. Sí, es que mucosectomía. Claro. En los pediculados sí, y después en lo que está establecido, que cuando el pedículo es mayor de 10 milímetros, colocar un clip de forma profiláctica. Eso también es una buena recomendación. Pero cuidado con tocar la pared, cuando por el clip transmite corriente. A tiro así, mucosectomía, polipectomía. El pólipo pediculado, ¿por qué es pediculado? Justamente porque entra una arteríola y una vénula, están en el pedículo. Entonces ahí más posibilidad de sangrar. La mucosectomía no pasa eso. Entonces yo utilizo el corte puro en la mucosectomía, pero en polipectomía, polipediculado sí, mixto, blend, corte y coagulación. Cada caso es un caso. Un comentario con respecto al arsenal técnico que tanto mencionó Alejandra, y me gustaría conocer tu opinión y la del público. Es cuando uno hace una mucosectomía, una herramienta que creo que es muy importante tener es la pinza de coagulación, la pinza coagrasper, que se usa mucho para disección, pero también cuando hay un sangrado con una mucosectomía, la pinza, la coagrasper, agarrar el vasito y coagularlo, creo que es algo que es realmente muy útil y creo que es conveniente tenerlo en los servicios, una sola pinza que se puede reutilizar y realmente nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. No sé qué opinás con respecto a eso. Sí, de acuerdo. Pero el punto solo es que el coagrasper es bueno para el momento, pero ahí considerando después de la posibilidad de tardío, ahí pongo el clip por la posibilidad de tardío. Para el momento. Para el momento sí, bien. José Pedro. ¿Hay algún comentario más? Que la parte más linda de todo esto justamente son los comentarios y contar las experiencias. ¿Cómo es tu nombre? Lourdes, adelante. El uso de adrenalina inyectada en los pólipos pediculados para la resección, ¿es útil realmente o nos quedamos solamente con el método mecánico? Muy buena pregunta. Hay un estudio italiano que muestra dos cosas. Se inyecta, haces un pólipo pedicular muy grande, la cabeza muy grande, inyecta adrenalina en la cabeza del pólipo, el pólipo retrae, queda más fácil. Y también se inyecta adrenalina en el pedículo, también facilita o disminuye el riesgo del sangramiento inmediato. Entonces, también, y no hay efecto colateral adverso. Yo, caso a caso, porque pedículos tienen pedículos finos, pedículos gruesos, entonces en los pedículos más gruesos, más posibilidad de vasos más calibrosos. Entonces utilizo eventualmente adrenalina. Pero pedículos finos, ahí no.
Voy a aprovechar eso que comentaste, el uso del endoloop, no sé qué opinión tienen. Yo desde que estoy en el tema de la endoscopía he escuchado el tema del endoloop, y la verdad que nunca usé un endoloop. O sea, no sé qué opinión tienen ustedes. Las veces que he querido utilizar lo que son los pólipos realmente muy grandes, es sumamente complejo poner el loop y que quede bien. O sea, está ahí, pero sinceramente nunca lo usé. Una vez lo quise utilizar y me fue tan complicado agarrarlo que no lo usé. No sé cuál es tu opinión, Claudio. Entonces, por eso tú dijiste, ya pregunto muy frecuente la pregunta, pero la repetición de preguntas así firman un concepto. Entonces vamos a repetir, ojalá vuelva a Uruguay ahí hace más de 2 años y vamos a hablar de eso también. Pero la repetición de las preguntas y los conceptos define una regla. Entonces es importante repetir las cosas para definir las reglas y definir la conducta. Muchas veces las personas no vieron eso y están presentes, entonces es importante. Y el endoloop yo veo más como un interés de las empresas, de colocar un equipamiento para comercializar. Entonces ponen a hablar de endoloop, pero sin muchos datos comparativos, es caro, ¿no? Y de acuerdo contigo, perturba el procedimiento. Entonces pienso que es obsoleto. Sí. ¿Yo? Sí, yo sí. El clip transmite corriente. Entonces, no. Yo fico con la alza y se sangra el lazo nuevamente y... Sí, No, yo lo que hago es, primero la resección del pólipo pediculado. Primero la resección del pólipo y después en el pedículo resecado colocarle un clip. Y eso es una recomendación también de algunas guías, cuando es un pedículo mayor de 10 milímetros, colocar de forma profiláctica. Yo sinceramente duermo mucho más tranquilo y estoy avalado por una recomendación. Los pacientes lo preguntan, pues no se clipe, doctor, ¿puede ser clipe? Pero no lo pongo antes, lo pongo después. ¿Y el gobierno, el grupo de medicina prepaga, cobre el costo del clip acá en Uruguay? ¿O el paciente a veces hay que pagar? No, depende, o sea, cuando es un estudio... Claro. No, privado. Cuando es privado, lo paga el paciente. Ajá. Cuando es un estudio privado, se le agrega el presupuesto. Ahora, después lo paga la mutualista, lo paga el seguro. El seguro, sí. En Brasil hay seguros que no pagan, otros pagan, es una locura completa. No pagan. No hay clip. ¿Sí? Entonces, absurdo eso, ¿no? Sí, en el mutualismo, en el seguro, o sea, no lo paga el paciente, lo paga la institución. Muchas veces ellos dicen que pagan y ahí tú colocas como profiláctico el feto y ellos profiláctico no. Ahora, una recomendación con respecto a eso, que yo siempre lo pienso muchas veces con respecto a los costos, cuando tiene indicación. Quien lo paga después será problema de quien lo pague. Digo, porque en el momento cuando uno está trabajando, uno no puede poner a pensar, a ver quién lo va a pagar. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo más seguro para el paciente. Sí, verdad. Entonces, hay una frase que me enseñó un amigo veterano hace mucho, dice, no hay que olvidarse que detrás de la punta del endoscopio siempre hay un paciente. Totalmente. Y eso es lo que hay que pensar. Después quién lo paga y si no lo paga nadie, que se arregle. No es nuestro problema. No es nuestro problema. Okay. Vicepresidente, ¿quiere hacer un cierre? Muchas gracias. Muchos conceptos de verdad muy importantes, muchos conceptos básicos para todos de lo que es el trabajo en equipo. Está muy bueno que los mensajes que se dan por parte de los expertos los escuchemos todos, porque después es como un teléfono descompuesto dentro de los servicios. Así que felicito a Patricia y al resto del equipo por la iniciativa de hacerlo en este sentido. Obviamente que la endoscopía cada día crece más en tecnología, crece más en experiencia, crece más en resultados y en indicaciones, y eso nos motiva a todos a estar permanentemente atentos a todos esos desarrollos para poder ofrecer mejores resultados a nuestros pacientes. Creo que con relación a los temas de costos y demás, lo más importante tal vez está en las indicaciones correctas, en hacer una buena semiología y elegir la mejor técnica para resolver un problema, y lo que ahorremos en esos gastos mal hechos los vamos a tener en recursos para cuando realmente alguna técnica esté indicada.
Quiero especialmente agradecer una vez más a la industria, creo que ya se fueron, pero estas experiencias presenciales saben que tienen determinados costos y es importante el apoyo de ellos, y por eso es importante también que todos conozcamos los productos que tienen para ofrecer. Como dice Alejandra muy bien, no es el universo lo que nosotros tenemos en nuestros servicios, sino que hay mucho más cosas que también se pueden beneficiar nuestros pacientes y nuestros servicios. Así que bueno, repito una vez el agradecimiento a los tres, muy especialmente a Claudio, un amigo por estos días acá. Gran placer, gusto de tenerle, y a todos ustedes, ¿verdad? Por viernes de noche estar hasta ahora. Muchas gracias. Buen retorno.